chicas. Qué lindo que estén conectadas. A mí a veces me cuesta, cuando puedo me conecto también a escuchar y compartir la lectura. Yo estoy le decía a Blanca, estoy nerviosa, todavía no estoy muy bien de la voz, porque anduve ahí con unas anginas muy complicadas. Pero bueno, acá estamos poniendo el pecho a las balas, como se dice popularmente, e intentando compartir una lectura con ustedes. Así que me honra mucho y me emociona mucho poder leer. Saben que a mí me gusta leer, y más leer en voz alta, haremos lo que se pueda. No he leído, yo no llegué a leer todo La Cruz Ardiente, porque lo tengo en PDF y me cuesta mucho leer, así que voy a leer junto con ustedes, me voy a ir emocionando con quien tampoco haya leído los libros, como es mi caso. Bueno, chicas, arrancamos, porque son y 4, y bueno, después se irán sumando. Buenísimo. Capítulo 37. Me dice si se va escuchando bien, si se escucha bien la voz, si no vamos subiendo un poquito el volumen. La visita del correo. A mediados de febrero, Fergus hizo su viaje. A ver, que acá estoy con la netbook y cuesta un poquito, bien. Fergus hizo su viaje bimensual a Cross Creek, de donde regresó con sal, agujas, añil, una miscelánea de elementos imprescindibles y una bolsa llena de correspondencia. Llegó mediada la tarde, tan deseoso de reencontrarse con Marsali que apenas se quedó lo suficiente para beber un tazón de cerveza antes de irse. Brianna y yo nos quedamos clasificando los paquetes y regocijándonos ante tanta riqueza. Había un montón de periódicos publicados en Wilmington y en New Bern. También unos cuantos de Filadelfia y Boston, que los amigos del norte enviaban a Yocasta Cameron y ella nos reenviaba después. Los hojeé. El más reciente databa de 3 meses atrás, pero no importaba. En ese lugar donde el material de lectura era literalmente más escaso que el oro, los periódicos eran como novelas. Yocasta había enviado también para Brianna 2 números del libro Brigand para la Dama, una publicación periódica con dibujos de moda elegante de Londres y artículos de interés para las mujeres que tuvieran esos gustos. Cómo limpiar el encaje de oro, leyó Brianna al azar con una ceja enarcada. Eso es algo que todo el mundo debería saber, sin duda. Mirá las páginas de atrás, le aconsejé. Allí es donde publican los artículos sobre cómo evitar el contagio de gonorrea y qué hacer con las hemorroides de tu esposo. La otra ceja subió también. Se parecía a Jamie cuando se le presentaba alguna propuesta sumamente cuestionable. Si mi esposo me contagiara la gonorrea, tendría que ocuparse de sus hemorroides por sí solo. Pasó unas cuantas páginas enarcando las cejas cada vez más. Acicate para Venus. Una lista de remedios infalibles para la fatiga del miembro viril. Me asomé a mirar por encima de su hombro, enarcadas mis propias cejas. ¡Cielo santo! Una docena de ostras remojadas en una mezcla de vino y leche, cocidas luego en una tarta con almendras trituradas y carne de langosta, servida con pimientos especiados. No sé qué efecto puede tener sobre el miembro viril, pero el caballero pegado a él podría sufrir una indigestión violenta. De cualquier modo, aquí no hay ostras. No se pierde nada, me aseguró concentrada en la página. Las ostras parecen grandes tapones de moco. Solo cuando están crudas, una vez cocidas, son más comestibles. Pero hablando de mocos, ¿dónde está Jamie? Durmiendo, al menos eso creo. Echó una mirada suspicaz al techo. Como no se oía ningún ruido funesto, continuó leyendo. Aquí hay algo que podríamos preparar.
los testículos de un animal macho, como si hubiera testículos de hembra, ingeridos con 6 setas grandes y hervidos en cerveza agria hasta que estén tiernos. Luego se cortan los testículos y las setas en lonchas finas, se sazona bien con sal y pimienta, se rocía con vinagre y se tuestan al fuego hasta que adquieran una costra. Papá todavía no ha castrado a Gideón, ¿verdad? No, si quisieras probar, creo que él te daría con mucho gusto los objetos en cuestión. Se ruborizó intensamente. Yo carraspeó con un ruido que me recordaba más que nunca a su padre. No creo que necesitemos de eso por el momento. Entre risas volví a la correspondencia y dejé que continuara con su fascinado estudio. Había un paquete dirigido a Jamie que parecía un libro. Lo enviaba a una librería de Filadelfia, pero llevaba el sello de Lord John Gray, una mancha de lacre azul caprichosamente marcada, con una medialuna sonriente y una sola estrella. La mitad de nuestra biblioteca provenía de John Gray, quien aseguraba que nos los enviaba en su propio provecho, pues aparte de Jamie no conocía en las colonias a otra persona capaz de mantener una discusión decente sobre literatura. También había varias cartas dirigidas a él. Las inspeccioné una a una con la esperanza de ver la característica letra puntiaguda de su hermana, pero no hubo suerte. Una era de Ian, que nos escribía fielmente una vez al mes. De Jenny, nada. No habíamos tenido noticias de ella en los 6 últimos meses, desde que Jamie le escribió, renuente, para informarla del destino de su hijo menor. Con un gesto ceñudo apilé las cartas en el borde del escritorio para que él las atendiera más tarde. Dadas las circunstancias, no podía criticar a Jenny. Con todo, yo había estado presente y no había sido culpa de mi marido, aunque él hubiera aceptado la responsabilidad. El joven Ian había decidido quedarse con los Mohawk. Aunque joven, ya era un hombre y a él le correspondía decidir. Pero se había separado de sus padres cuando era solo un muchacho, y en lo que a Jenny concernía, aún debía hacerlo. De cualquier manera, su silencio hacía sufrir mucho a Jamie, que continuaba escribiéndole como siempre. Perseverante, casi todas las noches añadía algunos párrafos y acumulaba las páginas hasta que alguien bajara de la montaña a Cross Creek o a Wilmington. Si bien nunca lo hacía abiertamente, yo veía que la celeridad con que revisaba cada lote de cartas buscaba la letra de su hermana, y el gesto apenas perceptible de su boca al no encontrarla. «¿Cómo eres, Jenny Murray?», murmuré por lo bajo. «Perdónalo y acabemos de una vez». Brian había dejado el periódico para examinar una carta cuadrada con el entrecejo arrugado. «Nada, nada. ¿Qué tienes ahí?». Dejé las que yo había estado clasificando para acercarme a ver. «Es del teniente Hayes, o Hayes, como quieran pronunciarlo. ¿Para qué habrá escrito?». Una pequeña descarga de adrenalina me tensó el estómago. Debió de notarse en mi desprevenida cara, pues Brianna dejó la cara para mirarme frunciendo las cejas. «¿Qué pasa?», inquirió. «Nada». Pero ya era demasiado tarde. Ella me miraba con un puño clavado en la cadera y una ceja enarcada. «Qué mal mientes, mamá», dijo tolerante, y sin vacilación alguna rompió el sello. «Está dirigida a tu padre», señalé, aunque mi protesta carecía de fuerza. Bueno, se dedicaron mis perritas a ladrar. Recién las callé, pero ahora... Bueno, vamos a seguir, esperemos que se escuche bien. «Sí, la otra también», replicó ella, con la cabeza inclinada sobre la hoja. «¿Cuál?», pero mientras le preguntaba me acerqué a leer junto a ella. «Teniente Archibald Hayes, Portsmouth, Virginia». Vamos a pronunciar bien. «Señor James Fraser, Cerro de Fraser, Carolina del Norte, 18 de enero de 1771.
Señor, le escribo para informarle de que al presente estamos en Portsmouth, donde probablemente deberemos permanecer hasta la primavera. Si conoce usted algún capitán de mar que esté dispuesto a brindar pasaje a Perth para 40 hombres, bajo la promesa de ser recompensado por el ejército, una vez que lleguemos a puerto, mucho le agradecería que me lo hiciera saber con la mayor brevedad posible. Mientras tanto, nos hemos aplicado a diversos trabajos a fin de poder mantenernos durante los meses de invierno. Varios de mis hombres han conseguido empleo en la reparación de barcos, que aquí es abundante. Por mi parte me desempeño como cocinero en una taberna local, pero busco tiempo para visitar con regularidad a mis hombres en los diferentes alojamientos en los que están distribuidos, con el propósito de enterarme de su estado. Hace 2 noches visité una de esas pensiones. En el curso de la conversación, uno de los hombres, el recluta O'Hilby, a quien usted recordará, me repitió una conversación que había oído casualmente en el astillero. Como se refería a cierto Stephen Bonnet, en quien está usted interesado, según recuerdo, le transmito aquí lo que he sabido al respecto. Según los informes, Bonnet parece ser contrabandista, ocupación nada extraña en esta zona. Sin embargo, al parecer trafica con mercancía de mayor calidad y en mayor cantidad que las habituales. Como consecuencia, la naturaleza de sus vinculaciones también parece ser fuera de lo corriente. Esto implica que ciertos depósitos de la costa de Carolina contienen periódicamente mercancías de características que, por lo general, no se encuentran allí y que esas visitas coinciden con los avistamientos de Stephen Bonnet en las tabernas y garitos cercanos. El recluta O'Hilby guarda poca memoria de los nombres específicos oídos, pues no tenía conocimiento de que se tuviera interés en Bonnet. Si me ha mencionado el asunto ha sido solo como información curiosa. Uno de los hombres mencionados era Butler, según dice, pero no puede asegurar que ese apellido guardase alguna relación con Bonnet. Otro nombre era Karen, pero el recluta no sabe si corresponde a una mujer o a un barco. El depósito que, según él supone, se mencionó en la conversación de referencia, aunque admite francamente no estar seguro de ello, se encuentra por casualidad, a no mucha distancia, del artillero. Cuando él me hubo informado de estos conocimientos, me ocupé de pasar frente a ese edificio y hacer averiguaciones en cuanto a sus dueños. El edificio es propiedad conjunta de 2 socios, un tal Ronald Priestley y un tal Philip Wiley. Por el momento no poseo información alguna concerniente a uno u otro, pero continuaré investigando según me lo permita el tiempo del que dispongo. Habiendo descubierto lo mencionado, he hecho un esfuerzo por entablar conversación sobre Bonnet en las tabernas locales, mas con poco éxito. Se diría que el nombre es conocido, pero pocos desean hablar de él. Su muy seguro servidor, Archibald Hayes, teniente del 67 Regimiento de las Highlands. Bueno, finalizamos la carta, un poquito de agua. Aún nos envolvían los ruidos normales de la casa, como la mía, ¿no? Pero Bree y yo parecíamos encontrarnos en una pequeña burbuja de silencio, donde el tiempo se había detenido de golpe. Me resistía a dejar la carta, pues eso haría que el tiempo volviera a correr. Y entonces deberíamos hacer algo, pero a la vez no deseaba solo dejarla, sino arrojarla al fuego y fingir que ninguna de las dos la había visto. En ese momento Jamie rompió a llorar en el piso alto. Brianna reaccionó con un respingo y fue hacia la puerta. Todo volvió a su cauce normal. Dejó la carta en el escritorio, separada de las otras, y continué clasificando el resto de la correspondencia, para que Jamie la atendiera después. Apilé pulcramente los periódicos y las publicaciones y desaté el paquete. Tal como yo suponía, era un libro. La expedición de Humphrey Clinker, de Tobias Smollett.
Enrollé el cordel para guardármelo en el bolsillo. Durante todo ese tiempo en el fondo de mi mente resonaba un pequeño ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Con un metrónomo. ¿Cómo un metrónomo? Brianna regresó trayendo a Jamie, que estaba colorado y con las marcas de la siesta en la cara, obviamente. Su estado de ánimo era el de quien despierta del sueño con una aturdida irritación por las molestas exigencias de la vida consciente. Me hacía cargo de su estado de ánimo. Bri tomó asiento y se abrió la camisa para darle de mamar. Los llantos cesaron como por arte de magia. Experimenté un momento de intensa melancolía por no ser capaz de hacer por ella algo igual de efectivo. Se la veía pálida, pero entera. Había que decirle algo. Lo siento, cariño, dije. Traté de impedírselo. Me refiero a Jamie. Sé que él no quería que te enteraras, no quería preocuparte. No importa, ya lo sabía. Con una sola mano retiró uno de los libros de contabilidad de la pila que Jamie tenía sobre el escritorio y lo sacudió por el lomo para hacer caer una carta doblada. Mira eso, lo encontré casualmente mientras viajabais con la milicia. Al leer el relato que Lord John hacía del duelo entre Bonnet y el capitán Marsden, sentí algo frío debajo del esternón. Si bien no me hacía ilusiones sobre el carácter de Bonnet, ignoraba que fuera tan hábil. Siempre he preferido que los criminales peligrosos sean ineptos. Pensé que era la respuesta de Lord John a una pregunta casual de papá, pero veo que no. ¿Qué opinas tú, según Bri? Preguntó Bri. Su tono era sereno, casi indiferente, como si me pidiera opinión sobre un lazo para el pelo o una hebilla para zapatos. La miré con atención. ¿Qué opinas tú? A mi modo de ver, la persona más importante en todo aquello era Brianna. ¿Sobre qué? Ella apartó los ojos de los míos hacia la carta, luego hacia la cabeza del niño. Pues sobre el precio del té en la China, para empezar, exclamé con cierta irritación. Pero pasemos ahora al tema de Stephen Bonnet, si no te molesta. Resultaba extraño pronunciar ese nombre en voz alta. Todos lo habíamos evitado durante meses, por acuerdo tácito. Ella se mordió el labio inferior, mantuvo la vista clavada en el suelo un instante, después movió muy despacio la cabeza. No quiero oír hablar de ese hombre, ni pensar en él, dijo sin alterarse. Y si volviera a verlo, podría... Se estremeció violentamente, luego levantó los ojos hacia mí con brusca ferocidad, al tiempo que exclamaba: «¿Qué le pasa? ¿Cómo ha podido hacer esto?» Y descargó el puño contra su muslo. Jamie, sobresaltado, soltó el pecho y empezó a llorar. «¿Te refieres a tu padre? No a Bonnet». Ella asintió, estrechando de nuevo a Jamie contra el pecho, pero el niño había percibido su agitación y se retorcía. Me incliné para cogerlo y me lo apoyé contra el hombro mientras lo consolaba con palmaditas en la espalda. Las manos de Bri, ya vacías, se clavaron en sus rodillas y arrugaron la cabeza. ¿Por qué no deja a Bonnet en paz? Tuvo que alzar la voz para hacerse oír por encima del llanto del bebé. Los huesos de su cara parecían haber cambiado de posición. Tan tensa estaba la piel sobre ellos. Porque es hombre y además escocés de las Highlands, dije. En su vocabulario no figura la expresión vive y deja vivir. La leche goteaba del pezón a la camisa. Ella se cubrió el pecho con una mano y presionó para detenerla. Pero, ¿qué piensa hacer si lo encuentra? Cuando lo encuentre, corregí de mala gana, mucho me temo que no dejará de buscarlo. En cuanto a lo que hará entonces, pues bien, supongo que lo matará. Dicho de ese modo, adquiría un tono despreocupado, pero en verdad no había otra manera de expresarlo. Tratará de matarlo, querrás decir. Ella echó un vistazo a la cara de Lord John y tragó saliva. Ella echó un vistazo a la carta de Lord John y tragó saliva. Y si él... Tu padre tiene mucha experiencia en cuanto a matar, dije en tono triste.
A decir verdad, es muy diestro en eso, si bien hace tiempo que no lo hace. Eso no pareció tranquilizarla mucho, tampoco a mí. América es tan grande, murmuró moviendo la cabeza. ¿Por qué no se limitó a largarse? Bien lejos. Excelente pregunta. Jamie resoplaba, frotando con furia la cara contra mi hombro, pero había dejado de gritar. Yo albergaba la esperanza de que Stephen Bonnet tuviera el buen tino de ir a hacer contrabando en la China o en las Indias Occidentales, pero supongo que tiene vinculaciones aquí y no quiso abandonarlas. Me encogí de hombros mientras daba palmaditas a Jamie. Brianna alargó los brazos hacia el niño, que seguía retorciéndose como una anguila. Después de todo, él no sabe que le sigue en la pista Sherlock Fraser y su compañero Lord John Watson. Fue un buen intento, pero le temblaban los labios al decirlo y volvió a mordérselos. Aunque me dolía causarle más preocupaciones, ya no tenía sentido evitar el tema. No, aunque es muy probable que se entere pronto, dije de mala gana. Lord John es muy discreto, pero el recluta O'Gilvy no. Si Jamie continúa haciendo preguntas, y mucho me temo que así será, no pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo sepa de su interés. Ignoraba si Jamie quería descubrir pronto a Bonnet y cogerlo desprevenido, o si su plan consistía en provocar, mediante sus preguntas, que el hombre saliera a cara descubierta. Quizá tenía la intención de llamar deliberadamente la atención de Bonnet para que él viniera a nosotros. Esa última posibilidad me aflojó las rodillas. Tuve que sentarme a plomo en el taburete. Brianna inspiró hondo, muy despacio, y exhaló el aire por la nariz. Luego se puso el bebé al pecho. ¿Roger lo sabe? ¿Está al tanto de esta maldita vendetta? Negué con la cabeza. Creo que no, respondí. En realidad estoy segura. De lo contrario te lo habría dicho, ¿verdad? Su expresión se ablandó un poco, aunque en sus ojos quedaba una sombra de duda. Detesto pensar que podría ocultarme algo así, aunque por otro lado acusó con voz más seca. Tú me lo ocultaste. Apreté los labios al recibir el aguijonazo. Dijiste que no querías pensar en Stephen Bonnet. Observé apartando la vista de las turbulentas emociones que se reflejaban en su cara. Es natural. No queríamos obligarte a recordarlo. Con cierta sensación me di cuenta de que me estaba dejando arrastrar por el torbellino de las intenciones de Jamie, sin consentimiento por mi parte. Me erguí en el taburete para clavarle una mirada enérgica. Oye, a mí tampoco me parece buena idea ir a buscar a Bonnet. He hecho cuanto podía para disuadir a tu padre. Más aún, añadí un tanto arrepentida, con un ademán hacia la carta de Lord John, creía haberlo conseguido. Al parecer no es así. Una expresión decidida endurecía la boca de Brianna. Se acomodó mejor en la silla. Pues yo lo disuadiré, maldita sea, aseguró. Le eché una mirada reflexiva. Si existía alguien con tanta terquedad y tanta fortaleza como para desviar a Jamie del camino elegido, esa era su hija. Aún así no había ninguna seguridad. Puedes intentarlo, dije, dubitativa. ¿No tengo derecho? Desaparecido el horror inicial, sus facciones estaban de nuevo bajo control, frías y duras. ¿No soy yo quien debe decirle si quiero lo que quiero? Sí, reconocí, con una punzada de inquietud corriéndome por la espalda. Por lo general, todo padre tiende a pensar que él también tiene derecho, y también los esposos, pero quizá fuera preferible no decir nada. Entre nosotras se hizo un silencio momentáneo, roto solo por los ruidos de Jamie y los graznidos de los cuervos. Casi por impulso formulé la pregunta que me afloraba en la mente. ¿Qué es lo que quieres, Brianna? ¿Quieres que Stephen Bonnet muera? Ella me miró, luego desvió los ojos hacia la ventana mientras daba palmaditas en la espalda de Jem. No parpadeaba. Por fin cerró un instante los ojos y al abrirlos me miró de frente. No puedo, dijo en voz baja.
Temo que si permito que esa idea entre en mi mente, ya no podré pensar en nada más, de tanto como lo deseo, y por nada del mundo permitiré que él me arruine la vida de ese modo. Jamie soltó un ruidoso eructo y vomitó algo de leche. Bree le limpió con destreza la barbilla con la toalla que llevaba al hombro. El niño, ya sin su cara de ofendida incomprensión, se concentró apasionadamente en algo que veía por encima del hombro de su madre. Al seguir la dirección de sus claros ojos azules, vi la sombra de una telaraña en el rincón de la ventana. Una ráfaga sacudió el marco en el centro de la red. Se movió una mancha diminuta. «Sí», dijo Brianna con voz muy queda. «Quiero que muera. Pero aún más quiero a papá y a Roger vivos». Bueno, fuerte, ¿no? La lectura, una va leyendo y recuerda todo, ¿no? Lo que le pasó a Brianna. Bueno, vamos a intentar seguir con esta voz de ultratumba. Capítulo 38, el momento de los sueños. Tal como se había acordado en la reunión, Roger fue a cantar a la boda del sobrino de Joel McLeod y regresó a casa con un nuevo tesoro, ansioso por recogerlo por escrito antes de que pudiera escapársele. Después de quitarse las botas llenas de barro en la cocina y aceptar de la señora Bug una taza de té y una tarta de uvas pasas, subió directamente al estudio. Allí estaba Jamie escribiendo cartas. Lo saludó con un murmullo distraído, pero de inmediato volvió a su composición como una arruga entre las densas cejas, acalambrada y torpe la mano que sostenía la pluma. En el estudio de Jamie había una pequeña librería de 3 estantes que contenía toda la biblioteca del Cerro Fraser. Las obras serias ocupaban el estante superior, un volumen de poesía latina, los comentarios de César, las meditaciones de Marco Aurelio y varios clásicos más. La historia natural de Carolina del Norte, escrita por el doctor Brickell, prestada por el gobernador y jamás devuelta, y un texto escolar de matemáticas, muy maltratado, en cuya primera página se leía Ian Murray, hijo, en letra vacilante. El estante del medio estaba dedicado a lecturas más ligeras. Una pequeña selección de novelas, algo ajadas por el uso, entre las cuales se encontraban Robinson Crusoe, Tom Jones, en una serie de 7 pequeños volúmenes encuadernados en piel, Roderick Random en 4 volúmenes y una inmensa Pamela de Sir Henry Richardson, impresa en 2 gigantescos tomos en 8. De estos, el primero estaba decorado con múltiples señaladores que variaban entre una hoja de arce seca y un limpiapipas plegado. Todos ellos indicaban los sitios en que distintos lectores habían abandonado el libro, fuera temporal o definitivamente. También había un ejemplar de Don Quijote en español, maltrecho, pero mucho menos usado, puesto que solo Jamie podía leerlo. El último estante contenía un ejemplar del diccionario del Dr. Sam Johnson, los registros de Jamie, varios cuadernos de dibujo de Brianna y un volumen delgado, encuadernado en piel de carnero, en el que Roger registraba la letra de las canciones y poemas desconocidos que aprendía en Seydlitz y a la vera de los hogares. Ocupó un taburete al otro lado de la mesa que Jamie utilizaba como escritorio y cortó una pluma nueva para el trabajo. Con mucho cuidado quería que esos registros fueran bien legibles. No sabía exactamente para qué podía servir esa colección, pero tenía grabado el aprecio instintivo del erudito por la palabra escrita. Aunque solo fuera para su propio uso y placer, le gustaba pensar que también podía dejar algo a la posteridad.
Por eso se tomaba la molestia de escribir con claridad y documentar las circunstancias en las que había adquirido cada canción. El estudio estaba apacible, sin más que algún suspiro ocasional de Jamie, cuando se detenía para frotarse la mano acalambrada. Un rato después apareció el señor Bagg. Tras un breve coloquio, el dueño de la casa abandonó la pluma para salir con su capataz. Roger lo saludó con una vaga inclinación de cabeza, ocupada la mente en el esfuerzo por recordar y escribir. Cuando terminó, un cuarto de hora después, con la cabeza gratamente vacía, se desperezó para aliviar el dolor de los hombros, mientras esperaba a que la tinta se secara para guardar el libro. Retiró del último estante uno de los cuadernos de Brianna. A ella no le molestaría que lo viera. Le había dicho que podía hacerlo cuando quisiera. Pero al mismo tiempo solo le enseñaba aquellos dibujos con los que estaba complacida o los que hacía especialmente para él. Pasó las páginas del cuaderno con esa mezcla de curiosidad y respeto que se experimenta al espiar en los misterios, deseoso de captar pequeñas visiones de su mente. En ese había muchos bocetos del bebé, como estudios de círculos. Se detuvo a observar uno, atrapado por el recuerdo. Mostraba a Jamie dormido de espaldas al observador con el cuerpo curvado en una coma. A su lado estaba Alzo, el gato, acurrucado de manera similar con la barbilla apoyada en el pie, regordete de Jamie. Sus ojos ranuras de comatosa bienaventuranza. Él recordaba esa escena. Brianna dibujaba a Jamie con frecuencia, en realidad casi todos los días, pero rara vez de frente. Es que los bebés no tienen cara, le había dicho, observando críticamente a su vástago que roía con empecinamiento una correa de cuero. ¿Qué no? ¿Y qué es eso que tienen en el centro de la cabeza? Él le había sonreído desde el suelo donde estaba tendido con el niño y el gato, lo cual había facilitado que Brianna lo mirara con la nariz en alto. Estrictamente hablando, digo, desde luego que tienen cara, pero todos son parecidos. Sabio es el padre que conoce a su hijo, ¿no? Había bromeado él, aunque se había arrepentido de inmediato al ver la sombra que nublaba los ojos de Bri. Pasó con la serenidad de una nube en verano, pero aún así había existido. Ella había afinado el carboncillo con la hoja de su cortaplumas. Desde el punto de vista plástico, no, le había explicado. No tienen huesos visibles, y son los huesos los que se utilizan para dar forma a la cara. Sin huesos no hay mucho que ver allí. Con huesos o sin ellos tenía una notable habilidad para captar los matices de expresión. Roger sonrió ante un boceto. La cara de Jamie tenía la expresión cerrada e inconfundible de quien está concentrado en la producción de un pañal realmente espantoso. Además de los apuntes de Jamie, había varias páginas que parecían diagramas de ingeniería. Como esos no le interesaban mucho, guardó el cuaderno y sacó otro. Notó enseguida que no eran apuntes. Las páginas estaban cubiertas con la escritura pulcra y angulosa de Brianna. Pasó las páginas con curiosidad. No era un diario propiamente dicho, sino un registro de sueños. Anoche soñé que me depilaba las piernas. Roger sonrió ante la intrascendencia del comentario, pero al imaginarse las pantorrillas de Brianna, largas y brillantes, continuó leyendo. Usaba la navaja de papá y su crema de afeitar. Pensaba que él protestaría al descubrirlo, pero eso no me preocupaba. La crema de afeitar venía en una lata blanca con letras rojas, que decía Old Spice en la etiqueta. No sé si existió alguna vez una crema de afeitar así, aunque papá siempre olía a Old Spice y a humo de cigarrillo. Él no fumaba, pero la gente con la que trabajaba sí, y sus chaquetas siempre olían como el salón después de una fiesta. Roger se llenó los pulmones, consciente a medias de los aromas que recordaba: pan recién horneado, té, cera para muebles y amoníaco. Nadie fumaba en las decorosas reuniones que se celebraban en el salón de la casa solariega. Sin embargo, las chaquetas de su padre también olían a humo.
Una vez Gail me dijo que había salido con Chris sin haber tenido tiempo de depilarse las piernas. Se pasó toda la velada tratando de impedir que él le tocara la rodilla, por miedo a que percibiera el vello crecido. A partir de entonces nunca me depilaba las piernas sin acordarme de aquello. Me pasaba los dedos por el muslo para ver si debía seguir o si podía detenerme a la altura de las rodillas. El vello de sus muslos era tan fino que no se palpaba, solo era visible cuando ella se elevaba desnuda sobre él, con el sol a la espalda, dorándole el cuerpo y brillando a través de ese delicado nimbo de secreto. Le provocaba una pequeña satisfacción pensar que nadie más podía verla así, como un avaro, contaba cada vello de oro y cobre, disfrutando de su fortuna secreta sin temor a los ladrones. Pasó la página con indecible culpabilidad por esa intromisión, pero sin poder resistirse al impulso de penetrar en la intimidad de los sueños, de conocer las imágenes que llenaban su mente dormida. Las anotaciones no tenían fecha, pero todas comenzaban con las mismas palabras. Anoche soñé. Anoche soñé que llovía. No es extraño, pues en realidad estaba lloviendo. No ha amainado en 2 días. Esta mañana, cuando he ido a la letrina, he tenido que saltar por encima de un enorme charco junto a la puerta, y me he hundido hasta los tobillos, en el sitio blando que está junto a las zarzamoras. Anoche nos acostamos con la lluvia, castigando el tejado. Qué agradable era acurrucarse junto a Roger, estar abrigada en la cama después de un día húmedo y helado. Por la chimenea entraban gotas de lluvia que siseaban en el fuego. Nos contamos anécdotas de nuestra juventud. Quizá de allí surgió el sueño de haber pensado en el pasado. No hay mucho que contar, salvo que yo miraba por una ventana de Boston. Veía pasar los coches, que levantaban grandes cortinas de agua, y oía el susurro de sus cubiertas en la calle mojada. Cuando he despertado aún, oía ese ruido con tanta claridad que he ido a mirar por la ventana. Casi esperaba encontrarme con una calle transitada, llena de coches que susurraban en la lluvia. Ha sido una sorpresa ver picias, castaños, hierbas silvestres y enredaderas, y no oír más que el suave repiqueteo de las gotas que rebotaban y se estremecían en las hojas. Todo estaba tan verde, tan lozano y tan crecido, que parecía una selva o un planeta extraño, algún lugar que yo no conocía, en el que nada podía reconocer, aunque lo veo todos los días. Me he pasado el día oyendo el secreto susurro de los neumáticos en la lluvia, algo por detrás de mí. Culpable, pero fascinado, Roger volvió la página. Anoche soñé que conducía mi coche. Era mi Mustang azul. Iba deprisa por una ruta serpenteante a través de las montañas de estas. Nunca he conducido por estas montañas, aunque sí por las de Nueva York, pero sabía que estaba aquí, en el cerro. Fue tan real. Todavía siento el pelo agitado por el viento, el volante entre las manos, la vibración del motor y el rumor de las ruedas contra el pavimento. Pero esa sensación, así como el coche, es imposible. Ya no puede pasar en ninguna parte salvo en mi cabeza. No obstante, está allí, incrustada en las células de mi memoria, tan real como la letrina allí afuera, esperando ser devuelta a la vida por la descarga de una sinapsis. Esa es otra cosa extraña. Nadie sabe qué es una sinapsis, salvo mamá, Roger y yo. Qué rara sensación, es como si los tres compartiéramos todo tipo de secretos. De cualquier modo, esa parte, lo de conducir, proviene de un recuerdo conocido. Pero ¿qué hay de los sueños, igualmente vívidos y reales, de cosas que no conozco en mi yo despierto? ¿Acaso algunos sueños son recuerdos de cosas que aún no han sucedido? Anoche soñé que hacía el amor con Roger.
Estuvo a punto de cerrar el librito, pues esa intromisión lo hacía sentirse culpable. El sentimiento de culpa aún estaba allí y era mucho, pero no lo suficiente como para contener su curiosidad. Echó un vistazo a la puerta. La casa estaba tranquila, las mujeres trajinaban en la cocina. No había nadie cerca del estudio. Anoche soñé que hacía el amor con Roger. Fue estupendo. Por una vez no pensaba, no era como si observara desde fuera, como siempre me pasaba. De hecho, durante mucho tiempo no tuve siquiera conciencia de mí misma. Solo existía esa cosa excitante, salvaje. Yo era parte de ella y Roger también, pero no había él o yo, solamente nosotros. Lo curioso es que era Roger, pero al pensar en él, yo no le daba ese nombre. Era como si tuviera otro, un nombre secreto, el verdadero, y yo lo conocía. Siempre he pensado que todos tenemos ese tipo de nombre, algo que no es una palabra. Yo sé quién soy, y quien quiera que sea, no se llama Briana. Soy yo, simplemente. Yo. Funciona bien como sustituto de lo que quiero decir, pero ¿cómo escribes el nombre secreto de otra persona? El hecho es que conocía el verdadero nombre de Roger. Al parecer, por eso lo nuestro funcionaba, y funcionaba de verdad. No lo pensé, no me interesó, tan solo al final me dije, está sucediendo. Entonces sucedió. Todo se disolvió, temblando y palpitando. Allí había tachado el resto de la línea. En el margen había una pequeña nota cruzada que decía, bueno, tampoco pudo describirlo ninguno de los autores que he leído. Pese a su asombrada fascinación, Roger rió en voz alta. Se contuvo de inmediato y echó una mirada presurosa a su alrededor, para ver si aún estaba solo. En la cocina se oían ruidos, pero ninguno en el pasillo. Sus ojos volvieron a la página como limaduras de hierro a un imán. En el sueño tenía los ojos cerrados y estaba tendida allí, aún recorrida por pequeñas descargas eléctricas. Al abrir los ojos vi que quien estaba dentro de mí era Stephen Bonnet. Fue una impresión tan fuerte que me despertó. Pensé que había gritado, pues tenía la garganta irritada, pero no era posible. Roger y el niño dormían profundamente. Me sentía acalorada hasta el punto de sudar, pero también tenía frío y el corazón me palpitaba con fuerza. Pasó mucho tiempo antes de que todo se tranquilizara lo suficiente como para volver a conciliar el sueño. Los pájaros cantaban. En realidad, fue eso lo que me permitió que me durmiera otra vez. Los pájaros. Papá, y ahora que lo pienso también, mi otro padre, me dijo que los arrendajos y los cuervos lanzan gritos de alarma cuando alguien se acerca, pero las aves cantoras dejan de cantar. Por lo tanto, si estás en un bosque, debes estar alerta a eso. Con tanto bullicio como había en los árboles que rodean la casa, comprendí que estaba a salvo, que allí no había nadie. Al pie de la página había un pequeño espacio en blanco. Roger pasó página con las palmas sudorosas y el latir del corazón fuerte en los oídos. La anotación se reanudaba en la parte de arriba. Hasta entonces la escritura había sido fluida, casi precipitada, con las letras aplanadas al correr a través de la página. Allí estaban formadas con más esmero, redondas y erguidas, como si hubiera pasado el primer impacto de la experiencia y ella volviera a reflexionar con empecinada cautela. Traté de olvidarlo, pero no resultó. Aquello insistía en volver a mi mente. Por fin salí a solas para trabajar en el cobertizo de las hierbas. Cuando voy allí, mamá se ocupa de Jamie para que no estorbe, pero me aseguraba que estaría a solas. Me senté en medio de todos esos ramilletes colgados con los ojos cerrados y traté de recordar todos los detalles de los diferentes momentos. Pensaba, eso está bien, o
Eso es tan solo un sueño. Porque Stephen Bonnet me asustaba. Me sentía enferma al pensar en el final, pero en realidad quería recordar cómo era, lo que sentía y cómo lo hice. Así tal vez pueda repetirlo con Roger. Pero aún tengo esa sensación de que no podré, a no ser que recuerde el nombre secreto de Roger. Allí terminaba la anotación. Los sueños continuaban en la página siguiente, pero Roger no leyó más. Después de cerrar el libro, con mucho cuidado, volvió a ponerlo en el estante, detrás de los otros. Pasó un rato de pie frente a la ventana, frotando inconscientemente las manos sudorosas contra las costuras de sus pantalones. Creo que acá terminó el capítulo, ¿no? A ver. Bueno, me parece que sí. Esto de tener la compu y no tener el libro me pone nerviosa. Bueno, esperemos que sí, pero ahora se me movió mucho el... Ay, bueno, gracias chicas. Me dicen que terminó porque moví el cursor y se me fue mucho, porque a veces hay una pausa y por ahí venía alguna otra anotación. A ver, se me corrió feo. Se me corrió feo. A ver. Bueno, terminó, ¿no es cierto, chicas? Ustedes que tienen el libro, sí, les agradezco un montón porque yo tenía miedo de leer de la computadora porque es mi netbook del colegio, a veces se tilda, y bueno, y pasan estas cosas, iba corriéndolo despacito y digo, a ver si se me pierde la página y después pierdo dónde viene, dónde va. Bueno, tenía miedo de que faltara algo y no lo hubiera leído. Les agradezco un montón, no las puedo leer a todas. No, gracias a ustedes por la oportunidad de leer, un poquito difónica y tomando agua, a veces también me molestaba un poco, pero bueno, acá estamos, hermosos los capítulos, muy sentidos, me encantó la parte de la biblioteca, ¿no? Yo decía, los comentarios de César, los comentarios de las guerras de las Galias, de Julio César, que está en mi biblioteca, por eso cuando lo leía me dio como una emoción. Bueno, chicas, finalizo acá, las dejo libres, más corta de lo que creía la lectura, pensé que iba a estar más tiempo. Bueno, les mando un abrazo enorme, gracias por estar, por escuchar, por compartir, y las sigo a ustedes en las próximas lecturas. Un abrazo.